Buenas tardes, aquí estamos, otro programa más que tiene que ver con nuestro proyecto de derechos civiles. Coneix els teus drets, també la transmissió dels drets per les ciutadans i les ciutadanes és fonamental a l'hora de poder parlar amb gent relevant. En aquest cas tenim a l'Amadeu Boca Sam, que és el nostre convidat. Així que donem la benvinguda a Sam. Què tal? Com va? Bé, molt bé, La gràcies. verdad que el Sam es un gran amigo de la coordinadora de asociaciones senegaleses de Cataluña, una entidad muy referente, evidentemente, que tiene que ver con las migraciones no solo senegalesas, sino del resto de África y del mundo. Y nuestro invitado de hoy, el Sam, es una persona muy conocida, muy querida, no solo por nosotros a nivel social, sino que con grandes reconocimientos. El Ayuntamiento de Barcelona le ha dado la medalla al mérito en el año 2018, así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Y para comenzar esta entrevista queríamos, un poco conversar sobre la relación entre los diferentes colectivos. Es verdad que tú representas, en este caso, como en la parte de relaciones institucionales, a la CASC, pero bueno, ¿qué ha hecho la CASC? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Barcelona, en Cataluña? ¿Y cuáles son sus principales Eh, objetivos? Gracias, Bonomi, gracias a Fede Latina de proporcionar ese espacio de intercambio entre, como tú lo decías hace poco, entre comunidades, ¿no? Porque yo creo que llevamos entre todos aquí unos cuantos años en Cataluña luchando, intentando de alguna manera de dar la voz de las personas inmigradas en general, de manera específica, cada uno del lado que toca, tú de la parte latinoamericana y nosotros la parte senegalesa y africana, ¿no? Pero ese camino nos une y nos hace encontrar en diferentes espacios. Yo me acuerdo bien cuando llaman las administraciones y siempre te he recalcado, Javier, nos vemos en Consejo de Cooperación, nos vemos en OSO, nos vemos en negocios, pero siempre es cuando nos llaman los demás. Entonces, a mí me parecía incoherente que no podamos, de algún modo, tejer puentes entre las diferentes comunidades, porque al fin y al cabo estamos ligados por un denominador común, que es la migración. Compartimos realidades, venimos del sur, lo que hoy anomenan el sur global, pero venimos de esos países, pero aquí en Cataluña compartimos también la perspectiva migratoria en la cual luchamos al día a día. Pero te lo he dicho y yo creo que estamos de acuerdo en esto, cada uno lucha por su lado para las reivindicaciones, para los derechos y llegamos al acuerdo de que si sumamos las diferentes voces, las diferentes acciones, no pretendemos ser un lobby, pero al menos hacer dar a conocer, a hacer respetar la voz de las personas migradas en general, ¿no? Y eso es un valor. A lo mejor no todas las organizaciones o las personas inmigradas están organizadas como nosotros, sin menosprecio a lo que los demás tienen, pero nosotros como organización federativas hemos llegado a un nivel de organización que nos permite hoy de poder no solamente estar en el rincón latinoamericano o africano, sino ver el mundo desde la globalidad. Por eso para mí es un honor de estar aquí, poder intercambiar contigo y con ustedes sobre lo que surja, ¿no? La verdad es que el primer paso es este de conocerse, reconocerse, valorarse y estimarse, ¿no? Entonces las relaciones personales son muy importantes. Es verdad que a veces las mismas administraciones públicas o los partidos políticos intentan captar a colectivos concretos, a personas concretas, y la lucha un poco está por buscar objetivos en común y no caer en digamos, en estas redes que tienen que ver a veces con la misma administración pública, porque es verdad que hay competencia a veces en las ayudas, en las subvenciones. Entonces, al final, cada uno está muy enfocado en proyectos concretos y se olvida un poco la globalidad. Es verdad que con este proyecto y con distintos proyectos que tenemos en común, como la Taula Catalana por el Codesenvolupament, estamos intentando
seguir la trayectoria de cada entidad, pero aparte dar un poco de tiempo que a veces nos falta en luchar por los mismos derechos, por la globalidad que tiene que ver con algo tan simple como que se cumplan los derechos humanos, que no se racialice o que no se discrimine concretamente un colectivo o a todos los colectivos migrantes, y por más que tengamos realidades diferentes, al final la necesidad de tener mejor calidad laboral, mejor calidad también social y cultural es absolutamente necesario, y ahí nos podemos unir todos, ¿no? No, yo creo que cuando hablamos de alguna manera de las migraciones y ahora mismo yo acabo de regresar de Etiopía, donde había la revisión africana, la segunda revisión africana sobre el Pacto Global sobre las Migraciones, y que en sí mismo pone las personas en el centro, entre sus principios, las personas están en el centro, ¿no? Por lo tanto, si las personas están en el centro, deben de estar en el centro desde sus propios derechos, ¿no? Los derechos de las personas. Pero desgraciadamente, este pacto se firmó en 2018. Muchos países, digamos, desde las Naciones Unidas, lo ratificaron. Algunos países que sabemos que están en contra de todo el proceso migratorio no la firmaron, pero aún así es un pacto primero de consenso entre las y basados en derechos. Por lo tanto, lo que no vemos, lo que luchamos nosotros desde que antes que se firmara este pacto global sobre las migraciones regulares, seguras, etcétera, al llegar en esos países, bueno, tú lo primero que te dices, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el lugar que me dan en un lugar donde estoy? Y a veces también, ¿cuál es el lugar que me doy? Porque a veces las personas o las instituciones quieren catalogarte, encasillarte en un lugar, y eres tú que tienes que decidir si realmente quieres estar en esta casilla o no quieres estar en casilla. Porque les cuesta mucho a las administraciones, porque hay una narrativa sobre las migraciones que quiere catalogar a las personas, sudacas, negros y todo, moros, todo eso. No es fortuito ni ajeno a la supremacía, a la narrativa hegemónica, ¿no? Por lo tanto, nosotros si queremos ser líderes o queremos ser defensores de las comunidades inmigradas, tenemos que huir de estos relatos, construir unos nuevos relatos, ¿no? Huir de eso significa salir de esas casillas donde nos quieren meter, porque meternos allí es cómodo. Ustedes están allá, cuando los queremos, os hacemos venir, hacemos la foto como tú lo hacías mención al Liga, ¿no? Hasta los partidos políticos ven, Javier Bonomí es una persona importante y relevante en su comunidad, le dice, bueno, ¿por qué no lo captamos para hacerle en la lista? Yo siempre he defendido que la participación política es importante, pero no debe de ser elemento figurativo. Que tengo un negro, tengo un magrebí, tengo un latino, en mis listas ya he cumplido. No, tratamos de ciudadanía. Y tampoco las personas que de algún modo nos prestan esa agenda, no debemos de entrar en ese juego y no salir. Estás en la lista, ya no puedes quejar. No, no quiero ser un tocar, quiero ser en la lista saliente, quiero ser que me valorizan no porque soy senegalés o africano, que me valorizan por mi trayectoria, que yo como persona puedo aportar en esa sociedad en la cual he escogido de vivir porque no me han forzado, ¿no? Por lo tanto, mi aportación no debe ser catalogada para hacer la foto, sino desde una perspectiva de ciudadanía. Y eso es lucha que le estamos haciendo, pero cuesta todavía de recoger las frutas de esa lucha. La verdad es que una trayectoria de 20 años, que podemos decir, de las migraciones que fuimos llegando, y al día de hoy seguimos luchando con derechos, por nuestros derechos, no vemos que se haya avanzado tanto. Es más, podríamos considerar incluso que se ha retrocedido en el sentido de personas que representen diferentes sensibilidades en los espacios de toma de decisión, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, ¿no? Entonces, a veces sí que es muy difícil ver luz al final del túnel.
¿Cómo ves la situación actual? Yo sé que llevas muchísimos años con tu comunidad y con la comunidad inmigrante en general trabajando y luchando por los derechos. Eh, ¿Cómo ves la situación actual y si ves que hay algún tipo de camino para emprender ante el racismo casi generalizado en toda Europa? A ver, yo diría que mientras hay vida y esperanza, ¿no? Yo calculo casi 30 años que vivo en esa sociedad en la cual estoy luchando día a día, no solamente una lucha personal, sino es una lucha colectiva. No solo soy yo, hay muchísimas otras personas como yo, como tú, que están luchando. Ahora bien, eh, si hago una valoración de cuando yo llegue vendiendo en las calles, buscando mi vida, como muchas personas latinoamericanas que encontraba en Portal de Ángel, y a la fecha de hoy algunas realidades siguen existiendo, pero podemos considerar de alguna manera hay una mejora en eso. Pero en la actualidad, ante el aumento de la extrema derecha que hace que los partidos hasta tradicionales para no perder el electorado porque el discurso del odio o el discurso racista está calando en la sociedad donde el electorado es importante. Entonces, partidos que no deberían de alguna manera de potenciar un discurso de odio o digamos, racista, frolan un poquito esto para no perder ese electorado. Y entonces yo creo que ha habido avances tremendos, pero también si no se tiene cuidado, vamos a un retroceso sobre todo en términos de discursivos, ¿no? La narrativa es cada vez antimigrante, estamos invadiendo sobre todo lo que es la comunidad africana que llega, por desgracia, para esas vías que son tan llamativas, pero no son la mayoría de las personas que llegan en eso. Pero esos discursos nos han invadido, no están quitando, Europa va a ser negra, no va a ser... Todo esto alimenta un discurso de anti... Avances seguramente que hay, estamos participando en los diferentes espacios, estamos teniendo representantes en los espacios de decisión. Eso es importantísimo y debe seguir haciendo. Pero si haces un análisis del porcentaje de poblacional inmigrada y en la representatividad en los espacios políticos, consideramos que es todavía débil. Debería de ser vayas donde vayas, cuando ves un negro o un africano, bueno, un africano en general, un latino en americano, que no lo veas, ostras, sí, qué bien, que se La normalice. excepción que confirma la regla Exacto. prácticamente, ¿no? Que, Que al final vemos uno, que muchos, digamos, organismos, incluso partidos políticos e instituciones, intentan normalizarlo con la excepción, ¿no? Con una sola persona que teóricamente es la que debería representar los intereses, que al final tampoco lo hace tan directamente, ¿no? Es importante, este proyecto tiene que ver justamente con conocer los derechos civiles y poder transmitir esta información. Entonces, recordamos que este proyecto, por supuesto, tiene el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, a nivel de conocer derechos, ¿qué derecho tenemos cuando llegamos? Porque mucha gente cree que al estar irregular, por ejemplo, en un primer momento de las migraciones, una persona podría no tener ningún derecho. Pero por supuesto que derechos tenemos igualmente, ¿no? Sí, bueno, hace poco, en marco de esas visitas que hemos realizado en la Asociación Catalana de Municipios, después hemos ido al Parlamento, donde hemos encontrado personas también latinoamericanas, nombrando Ernesto Carrione, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta que el hecho de vivir en un lugar te da derecho directo de poder tener el empadronamiento, pero todas las instituciones no tienen esa misma lectura de derechos, ¿no? Tiene que tener eso, tiene que tener eso, tiene que tener eso. Y si careces de este mínimo papel que es el empadronamiento, careces de todo. No puedes ni tener acceso a la salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que las administraciones deberían, como le decía antes, de revisarse, de considerar que las cosas que se normalizan se ven las personas como personas con derechos civiles, sociales, que no son... Laborales, culturales, el derecho, por Exacto. ejemplo, a ejercer la religión
el derecho también a que se respeten los derechos humanos de cada persona y muchas veces que viene la parte que tiene que ver con los derechos laborales, las personas irregulares igual tienen absolutamente todos los derechos como cualquier trabajador, el horario, la remuneración, etcétera, etcétera, lo que no tienen todavía administrativamente los permisos para ejercerlos. No, yo por eso como trabajo es una organización, es de organización que acoge o acompaña a personas inmigradas, te das cuenta que lo que se están diciendo, vamos a contratar ante la posibilidad lo que es las llegadas de personas inmigradas en Canarias, vamos a hacer contrataciones al origen, al país de origen, inmigración circular. Pero si usted tiene aquí en su casa, me refiero a las administraciones, personas en situación administrativa irregular, regulariza esa situación, aprovecha ese potencial porque yo creo que no han venido de África, ni de Asia, ni de América Latina personas de 90 años, ni de 70, ni de 50, han venido jóvenes. Algunas veces, en mayoría de los casos, en la nueva inmigración, personas formadas. Se está desaprovechando de este potencial, aunque algunos sectores en la agricultura, en la construcción, como si, le decía, en las casillas, las personas inmigradas solo pueden hacer esto. Hay personas, abogados, personas psicólogas, de todo tipo de calificaciones, pero no lo pueden ejercer simplemente porque no dan la posibilidad que eso suceda. Y eso es un desaprovecho de la realidad. Las trabas administrativas que tienen que ver con poder homologar titulaciones, esto es otro de los grandes reclamos, y también el hecho de la diferencia de derechos y oportunidades entre personas depende de su origen. Por ejemplo, todos los latinoamericanos podemos, y ex colonias españolas, Guinea Ecuatorial, Filipinas, etcétera, etcétera, podemos obtener la nacionalidad española a los 2 años, mientras que el resto de comunidades o de países, gente proveniente de otros países que no han sido colonias españolas, tienen que esperar 10 años. Esta dualidad, esta diferencia de categoría entre las personas es bastante dolorosa, ¿no? Dolorosa en el sentido que si solamente en su momento te decían que tú tienes que hacer residir en España de forma discontinua durante 10 años, la gente se acomodaba a esa realidad impuesta, no podían hacer otra alternativa, pero ahora el problema es más, desde la mirada que quién es español, quién entiende de alguna manera la cultura española, quién es el rey, los hábitos del rey, dónde viaja el rey, es un componente cultural, de alguna manera, exámenes de cultura que seguro que hoy por hoy si lo hacían a los españoles perderían su nacionalidad. Dónde está el Duero, dónde está el Ter, dónde está la distancia que une Madrid-Barcelona, muchas cuestiones que no, de alguna manera, reflejan la realidad. Son personas que residen, trabajan, contribuyen diariamente en el avance de ese país. Compran, pagan impuestos, pero todos, aunque son personas de situación irregular, van al supermercado y están imputados el IVA. Nadie les va a decir al entrar al supermercado, ustedes tienen personas en situación irregular, por lo tanto, no está sometido al IVA. Por lo tanto, están contribuyendo en eso, son esos impuestos que hacen que nuestros hospitales, todo funcione. Por lo tanto, deberían de tener los mismos derechos que las más personas, pero por desgracia, no lo tienen. Y yo la pregunta también me lo hago a mí misma, ¿somos suficientemente organizados como organizaciones para poder poner encima de la mesa esos debates? Pero por desgracia vamos caminos distintos, cada cual pilota en su lado, velando a sus derechos individuales y lo colectivo se queda apartado y eso nos hace débiles ante de la administración que tenemos que tener los mecanismos para, no diría jodernos, es un término incorrecto, pero para dificultar nuestra inserción como quisiéramos que fuera. Siempre se habla del paso del tiempo, la gente que nos quiere tranquilizar dice, bueno, tienen que esperar las segundas generaciones porque a partir de las segundas generaciones ya van a estar absolutamente integrados. Hay ejemplos concretos, tanto en Francia como en Gran Bretaña, donde han pasado segundas y terceras generaciones que todavía no tienen tantos derechos y oportunidades como los originarios, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar
para que realmente haya un cambio de fondo, un cambio estructural. Tiene que llegar el momento en que la gente migrante o de origen migrante vote, sus hijos voten. A través del voto se puede conseguir revertir esta idea prácticamente unilineal de los partidos políticos, de mirar para otro lado cuando se habla de migración. Yo creo que lo primero si es lo que hay que cambiar es la narrativa. La narrativa que viene del discurso hegemónico que dicta cambiar sobre todo la narrativa en el sentido de considerar primeras, segundas generaciones. Nosotros que hemos venido a una cierta edad y tal, bueno, por razones X de nuestros países, pero los hijos y hijas de personas que han venido, ya no es decir, cambiar la narrativa, no llamarles segundas y terceras generaciones y considerarles como ciudadanos de pleno derecho, porque al llamarles primero y segundo y tercera generación, hace que esas personas se quedan en un limbo, no tienen una identidad, porque, aunque teniendo multiplicar de identidades, porque su identidad es la suma de lo que han sido sus padres, lo que les han dado a sus padres, lo que han cogido de ese país donde han nacido, eso suma a su identidad. Pero les quieren catalogar en casillas, siempre lo vuelvo a repetir, casillas segunda generación, tercera generación. No, consideren a esas personas como ciudadanos y ciudadanas. Verán cómo cambia el discurso. En teoría me parece bien, pero aquí diciendo mínimamente en el sentido de que cuando a alguien le dices que ya es de aquí y que lo consideras como de aquí y luego no le das derechos o oportunidades, ahí viene una contradicción que pasó en Gran Bretaña, en Londres, donde hubo atentados y finalmente también les preguntaron a las personas por qué atentaban contra el país, contra el lugar, contra la ciudad en la que han nacido. Y lo que han contestado han dicho, mira, estamos en contra de esta sociedad porque nos prometieron que teniendo un pasaporte, que habiendo nacido aquí, íbamos a ser igual que los demás y no lo somos. Entonces, el hecho este de encontrar un equilibrio, sí a nivel discursivo me parece importante decir que las personas son de aquí, pero luego a ti te puede pasar o a tus hijos te puede pasar, le pueden preguntar 10 veces de dónde es. Y luego le van a preguntar, ah, bueno, pero tú has nacido aquí, pero tus padres o tus abuelos, claro, porque la gente en general no los considera que son de aquí. Entonces, romper esa barrera es, por no hablar de algo, no es que no existe. Cuando se habla de segunda generación, muchas veces es porque las personas de segunda generación no tienen los mismos derechos de oportunidades. Yo creo que la narrativa, cuando hablo de narrativa, porque eso cala, es el discurso, es lo que dice que tú dónde perteneces o dejar de pertenecer. Pero sí que es importante que esas llamadas nuevas generaciones, yo no lo llamaría así, simplemente ciudadanos de origen latino, senegales o africano de manera general, que tienen que tomar conciencia de dónde están, porque están aquí más que aquí que del país de origen de sus padres. Por lo tanto, luchar por sus derechos. Y eso significa que les dan las posibilidades y las oportunidades de ser iguales. Es decir, nosotros hoy, como coordinadora de Asociación Senegales de Cataluña, estamos promocionando el proyecto que llamamos Sena Excelencia, es porque nos hemos dado cuenta por motivos X, culturales, sociales, políticos y económicos, hay un fracaso escolar tremendo que hace que, como les diría en términos de feminismo, romper el techo de cristal, pero en ese caso concreto no diría ni tan solo romper el techo de cristal, simplemente subir las escaleras, el ascensor que te permite. Porque hasta la misma administración, los mismos profesores te dicen, bueno, no hace falta que te tengas, pues haz un FP, harás esto y luego ya no sé. ¿Cómo encasillar? Vuelvo el tema, porque no sé si me ha salido hoy el término encasillar a la gente. No, no hace falta que te esfuerces. No. Ha habido ejemplos de esas llamadas, mal llamadas nueva generación que dicen, no, usted me está encasillando de ser eso, limpiador como ha limpiado mi madre. Yo quiero ser empresaria. ¿Y por qué no lo quiero ser? Por lo tanto, yo creo que las organizaciones tenemos esta responsabilidad de sensibilizar, de buscar a personas referentes para que las nuevas generaciones, llamadas segundas generaciones, tengan referentes, que vean que hay un abogado, hay un jurista, hay un médico, que todo eso les permite decir que sí que es posible como lo hizo Obama. Yes, we can. Porque si te quedas en esas dificultades, nunca tendrás este marco tan alto de decir,
yo sí que quiero llegar a donde no llegaron mis padres. Y mi compañero Mawa le decía en la 8ª edición de los premios en excelencia, si realmente nuestros hijos no pueden llegar deben de llegar sus colegas, es que nosotros como padres hemos fracasado en nuestra migración. Porque nosotros teníamos una migración que volvemos, nunca hemos vuelto, estamos aquí viviendo. Y por lo tanto, si nuestros hijos y hijas deben de hacer lo mismo que nosotros, es que en algo hemos fallado. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es abrir los ojos, ver la realidad que nos dicta. Hay una parte de responsabilidad que es nuestra, que es decir, donde yo me coloco, cuáles son los esfuerzos y si hace falta llamarlo sacrificio que debo de hacer para que mi hijo y mi hija no haga lo que yo he tenido, sin menospreciar lo que yo hice, pero simplemente que no lo haga porque es su destino. Si lo haga por oficio, si quiere ser cocinero, que lo haga porque no hay de nada mal ser cocinero o querer paleta. No, simplemente que no lo haga por estar encajillado en esa situación. Entonces, hay una responsabilidad colectiva y a partir de la institucional, porque todo también viene a base de cuáles son los servicios de acogida, cómo han sido las acogidas, primera llegada, las escuelas, que las escuelas se normalizan, que haya tantos, ¿no? Porque se llaman escuelas de alta complejidad, porque hay marroquíes, senegaleses, pakistaníes, todo el mundo huimos las escuelas. Hasta las propias personas migradas entran en este juego. Los acomodados prefieren llevar a sus hijos en algunos lugares donde huirlos. Entonces estás perpetuando lo que estás combatiendo de algún modo. Por lo tanto, yo creo que aquí las responsabilidades son compartidas de un grado diferente. Nos quedan 3 minutos. En estos 3 minutos sí que me gustaría un poco proyectar a futuro, ¿no? A presente y futuro. Tenemos una ciudad de Barcelona con más de un 23, un 24% de personas migradas, quiere decir, en 1.700.000 habitantes que vivimos en Barcelona, más de 450.000 personas somos venidas de otros sitios del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en lo local? ¿Cómo ves en el presente y futuro inmediato poder participar más institucionalmente, poder formar parte, digamos, de los organismos e instituciones que toman las decisiones aquí en Creo Barcelona? que lo importante es tomar conciencia de la situación tal como lo has relatado, conciencia de nosotros mismos como ciudadanos, conciencia de las personas que hoy por hoy se consideran como líderes, porque ser líder también es previsión, es planificación, es tener una proyección, una visión de futuro. Si hoy nos complacemos porque yo trabajo en aquí, me compro, yo ya he podido eso. No, nuestra visión, nuestra mirada ha de ser, como tú lo has mencionado, que este Barcelona tan llamada, diversa, intercultural y todo eso se refleje en todos los espacios. Y eso no se decreta, se construye. La construcción, evidentemente, ahí el que tiene más responsabilidad que tiene menos. Pero nosotros como diásporas, nuestra responsabilidad es decir no a todo aquello que nos lleve a unas situaciones de alguna manera de marginalización. Optar por la ciudadanía. Optar por la ciudadanía es decir, reclamar que nuestro voto cuenta, porque al final, en definitiva, lo que cuenta o lo que se calcula, cuántos votos yo puedo ganar con este colectivo o con ese colectivo. Y eso, evidentemente, son cambios que deben de pasar por las administraciones y pocas están por esa labor, pero nosotros no debemos, como responsables o como entidades, de cruzar los brazos a esperar que esto caiga del cielo. Y no caerá, no se regala nada, todo se conquista y nuestra responsabilidad es de conquistar nuestros derechos civiles, políticos y laborales, sobre todo, ¿no? Que entonces eso no conquista. ¿Que se hará de manera mecánica? Posiblemente no, pero es una forma dinámica que yo lo que he sufrido, que alguien que ha venido hoy no lo sufra en todos los sentidos de los derechos. Yo creo que es una responsabilidad colectiva, pero nosotros como colectivos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad y no echar las pelotas afuera, que toda la responsabilidad sí que lo tienen.
a un grado superior, pero yo también tengo, y de lo que me corresponde a mí, tengo que luchar para que eso cambie, porque los cambios se operan y no se decretan para mí. Muy bien, con esta frase acabamos esta entrevista, este podcast que tiene que ver con el proyecto Coneix els teus drets, transmete també la teva experiència cap a altres persones que lo poden aprofitar. Gràcies al Departament de Drets Civils, gràcies a Amador Boca Sam per estar amb nosaltres Me río, bueno. me río cuando dices gracias a Dret Civil, porque Bueno, gràcies el que paga al projecte, el perquè la projecte. veritat és que justament No, no. los projectes són per intentar Exactamente. revertir situacions Revertir que no són situacions. les ideals. No, I que se passa posibilite, això. yo creo que eso es que se posibilite que subvenciones que permiten que las organizaciones pueden tener espacio de discusión y de debate, porque hace 30 o 20 años ese espacio no había. Entonces, que Dret Civil permita eso, para mí es un avance, y que nosotros podamos postular como organizaciones, a subvenciones, aunque siempre lo decimos en las tablas, que no queremos jugar en la tercera liga, queremos luchar para jugar en la primera liga. Es nuestro reto, jugar en la primera liga, pero no nos dejan, que no nos dejan, bueno, vale, iremos a la Jugaremos primera. igual, jugaremos un partido con 12 jugadores, el 12 Exactamente. seremos nosotros, así que muchísimas gracias Sam, un gusto tenerte aquí con nosotros y espero que poder compartir más espacios de reflexión y de acción, que al final Gracias las cosas también se por la cambian. experiencia nueva para mí, y os digo enhorabuena y seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, liberado.